Es un gusto. Siempre una pregunta inicial para aquellos que venimos del campo del periodismo, de la comunicación. ¿Cómo una persona, en qué momento se le despierta la vocación por las ciencias? ¿En qué etapa de la vida decide un joven tomar el camino de las ciencias? Que no es frecuente, o a lo mejor es un prejuicio de mi parte, no es frecuente porque no tiene a lo mejor gran prensa el acceso a la información y a la investigación. Bueno, en mi caso hay un contexto familiar. Uh-huh. Mi papá era ingeniero civil, le gustaba mucho la matemática, de hecho enseñaba matemática en la escuela secundaria. Mi mamá era profesora de geografía, enseñaba en un colegio secundario. En toda la familia había maestros. Uh-huh. Y mis hermanas, bueno, mi hermana mayor era computadora científica y mi hermana del medio, yo soy el más chico, había estudiado jardín de infantes, o sea que la educación estaba en el lenguaje familiar. Uh-huh. Y yo desde muy chico era muy curioso y me gustaba mucho trabajar con las manos, jugar con las manos, hacer cosas con el mecano, armar maquetas, jugar con los autitos. O sea que había una relación con el conocimiento práctico y con la educación muy temprana. Yo prácticamente ya sabía en la escuela primaria que iba a seguir algo relacionado con la ciencia, no sabía exactamente qué. Ajá. Pero cuando hice el secundario, en cuarto año, tuve botánica y biología molecular, que es lo que yo hago ahora, con una profesora extraordinaria que no tenía mucho que ver con mi manera de ser y con la tradición de mi familia. Mi familia era una familia comunista, de izquierda. Ajá. Ella no tenía ninguna relación con esa parte del conocimiento, pero era una gran persona que estimulaba a los estudiantes a responder preguntas, a buscar en los libros, a hacer experimentos y no a estudiar de memoria. Ajá. Y eso ya en ese cuarto año, a los 15, 16 años, me marcó y ahí decidí que iba a estudiar biología y que quería ser científico. Está muy bien. Eso era en 1970. Nosotros somos medianamente, creo que somos contemporáneos. Los colegios nacionales de las universidades tenían un gran menú para poder encontrar allí la ficha casi un multiple choice en el desarrollo, en el trayecto de los años, ¿no? Y ahí me parece que esa oferta, cuando uno tenía la vocación subyacente, automáticamente despertaba, ¿no? Sí, vos mencionás los colegios nacionales de las universidades, sí, yo fui al Nacional de Buenos Aires, pero creo que se aplicaba a todas las disciplinas, no solamente a las científicas, en el sentido de que, y eso sigue ocurriendo, en estos colegios de alguna manera hay una especie de acuerdo tácito entre los estudiantes, los profesores, las autoridades y los padres, donde el saber algo, puede ser literatura, puede ser filosofía, puede ser ciencia, ocupa un lugar. Y ese lugar entusiasma a los adolescentes que en realidad en muchos otros establecimientos pierden muchas oportunidades que se dan solo en la adolescencia. Hay pasiones que solo se generan en la adolescencia. Entonces sí, en ese sentido era un gran caldo de cultivo para muchos tipos de saberes, no solamente para el científico. Sí, los humanistas también, desde luego. Y además qué bueno eso, ¿no? Porque uno termina desarrollando esa vocación y no un componente errático de la que la Argentina ha tenido muestras cotidianas a lo largo de la historia, porque además se pegaba al conocimiento y a la información la cuestión ideológica, y eso lo transformaba en enemigo cualquier proyecto ultramontano, conservador, o ni hablar de dictaduras, ¿no? En esos años estaba un gran caldo de cultivo también en el plano ideológico. Yo viví en el secundario la dictadura de Onganía, Levingston y Lanusse. Ya la dictadura, la gran dictadura de Videla, yo ya estaba en la universidad. Claro. Pero sí, eran también momentos de represión, aunque la dictadura de Onganía, Levingston y Lanusse, comparada con la de Videla, era una dicta blanda. Claro. O sea, lo máximo que te podía pasar es que te pusieran preso y te liberaran a los pocos días u horas. Con la marca, yo creo, indeleble de a la noche los bastones largos, ¿no? Eso fue un hecho. Justamente en la noche de los bastones largos fue en el 66, yo todavía estaba en séptimo grado del primario. Sí. Pero fue un hecho, obviamente, una barbarie cultural, pero la vida de las personas peligraba mucho menos. Estaban interrumpida la actividad del Congreso, no había libertades democráticas, no había libertad de prensa, pero no se puede comparar con
la gran masacre que significó el genocidio. Claro, desde luego. También la otra pregunta que viene acompañando el proceso de formación es el tema de la ciencia y la divulgación, y tal vez por esas mismas causas de ocultamiento o de persecución ideológica, la ciencia hasta no hace mucho tiempo no estaba tan arraigada en el conocimiento popular, hasta llegar a estos días, ¿no? Donde por acción o por inacción aparecen los científicos tomando una batalla, una lucha colectiva en defensa de la ciencia y lo que esto significa para un país, para una nación, ¿no? Bueno, yo creo que durante los años del kirchnerismo hubo además de un apoyo real, económico y a la ciencia, hubo un lugar privilegiado del discurso de la ciencia en el discurso del poder. Uh-huh. Y eso, para mí, caló hondo en los jóvenes científicos y en los científicos ya más viejos como yo. Fue un momento muy importante escuchar a la presidenta referirse a la ciencia y a los científicos, muchas veces con conocimiento de causa bastante detallado. Uh-huh. Lo que ocurre es que, bueno, cuando cambia el gobierno y surgen los problemas fundamentalmente presupuestarios, porque la verdad es que hubo un ajuste uh-huh. en todo el sector de ciencia y técnica, no solamente en el CONICET. Sí. Claramente los científicos salimos a protestar por diversos medios y encontramos que la sociedad en general nos apoyaba porque había hecho carne uh-huh. el tema de la importancia de la ciencia y la tecnología. Uh-huh. Y creo que eso es una ganancia, es algo muy importante. Igual, por otro lado, a veces uno se entristece porque ve a las autoridades del sector que dicen cosas en los medios que en realidad lo que están logrando es tratar de desprestigiar sí. a la ciencia y los científicos, sí. como que somos inútiles o que solamente nos dedicamos a publicar papers o que no pensamos en transferir a la sociedad nuestros conocimientos para generar trabajo, para generar bienes y servicios. Y no es así, y la verdad es que ese discurso parece estar dirigido a que la sociedad, que no es actor en la ciencia, vea que, por ejemplo, los investigadores del CONICET son unos ñoquis o son unos inútiles que no aportan lo que deberían aportar. Y es triste que se haga eso porque es todo lo contrario. Sí, bueno, claro, en esa breve frase uno debiera tomar nota de que hay actividades que los científicos, que los equipos de científicos desarrollan en la Argentina que, recordemos, tiene 3 premios Nobel vinculados, ¿no? con la ciencia. Tiene 3. En realidad, uno de los premios Nobel, que es César Milstein, se formó en la Argentina, se formó en la Universidad de Buenos Aires, pero hizo sus trabajos en Inglaterra. Los otros 2, que son Bernard Dusay y Luis Leloir, se formaron aquí e hicieron sus trabajos aquí. Y desarrollaron su trabajo aquí. Ese umbral de producción científica interactúa cotidianamente en la vida de los ciudadanos. Ese esfuerzo que hacen los científicos, su capacitación, su proceso de desarrollo e investigación, está desde, los objetos hasta el recorrido que hace un ser humano en su vida, vinculándose con la medicina o la salud en general, con el trabajo, con el avance técnico en favor de los electrodomésticos, por ejemplo, está en toda la vida cotidiana. Y eso me parece que también obedece a la reconfiguración del rango de la Secretaría de Ciencia y Tecnología a transformarse en un ministerio, ¿no? Que también es darle un reconocimiento a ese esfuerzo. No, fue muy importante, por supuesto, la creación del ministerio, jerarquizó la actividad y... Por supuesto, ya había una tradición científica en nuestro país, ¿no? Vos mencionaste los premios Nobel, pero yo en general la asociaría a la excelencia de la universidad pública, tan denostada también por el establishment, que en realidad la universidad pública es el gran semillero de los mejores profesionales y los mejores científicos. Por suerte país. Cayeron allí, ¿no? Para tomar frases. Te puedo contar una pequeña anécdota. Yo estoy, por supuesto, muy... enojado con esa frase del presidente, enojado con él, me da vergüenza. Y el otro día estaba dando una clase a 300 alumnos en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires
Y cuando terminé de dar mi clase, les dije, ahora quiero decirles algo. Era la primera clase. Ellos son chicos que vienen del secundario. Sí. Digo, por suerte cayeron en la universidad pública, porque si hubieran caído en la universidad privada, todo sería mucho peor. Claro, claro. Es bueno ese dato, y además es bueno que se produzca esa reacción, porque además, desde el punto de vista de la generación de puestos de trabajo, desde la generación de proyectos nacionales e internacionales, hay también un retroceso. No es solamente el tema del ajuste, por el ajuste mismo, cosa que también padece la educación y la educación superior, sino también esta suerte de destrato al esfuerzo. Yo te quiero... Yo cambié un poquito la manera de pensar respecto... O sea, durante el gobierno anterior se hizo mucho hincapié en el papel de la ciencia y la tecnología en un proyecto nacional de generación de bienes y servicios en función de un crecimiento de la industria y sobre todo de la industria nacional, o la pequeña y mediana industria. Y en ese momento había un discurso en el cual se decía, bueno, la ciencia no puede ser un mero valor cultural, sino que tiene que tener un valor práctico. Visto todo lo que pasó en este último año y medio, yo vuelvo para atrás, yo digo, no, la ciencia tiene un valor cultural, más allá del valor práctico. La ciencia merece ser defendida por su valor cultural, que tiene que ver en gran parte con la generación de un pensamiento crítico. Cosa que el propio gobierno, a través de Rosichner y a través de Marcos Peña, denostó, diciendo que en nuestro país mucha gente piensa que el pensamiento crítico es bueno. Dice, para nosotros le ha hecho un gran daño al país, dice el gobierno actual. Sí. Nosotros realmente pensamos que en vez de ser crítico hay que ser positivo, optimista y feliz, lo cual va con la revolución de la alegría que plantea el presidente Macri. Eso es un pensamiento New Age, un pensamiento posmoderno en cierta medida, que denosta el pensamiento crítico. Entonces yo no solamente creo que está bien decir que la ciencia y la tecnología van a ayudar a un desarrollo independiente del país, pero defiendo el valor cultural, defiendo, por supuesto, que en el CONICET se investiguen temas que no tienen una aplicación inmediata, pero que son importantísimos, como el famoso caso de la historia medieval, ¿no? Que el ministro dijo que los que quieren hacer historia medieval, que se vayan a la universidad porque el CONICET no los iba a financiar. Y ahí hubo todo un revuelo, hubo académicos internacionales que protestaron y con razón. En el fenómeno de estas declaraciones, que además son muy provocadoras, altisonantes, no, esto a lo mejor le pregunto al hombre también formado ideológicamente, ¿no se esconde otro tipo de proyecto, otro tipo de ajuste que no pasa necesariamente por la economía, sino un proyecto de sumisión a un mandato que recupere una Argentina agroexportadora, por decirlo de alguna manera, y dejemos un poco de lado la capacidad de investigación? Me es difícil pensar que en el ministro, que fue ministro del gobierno anterior, esté ese proyecto explícitamente, incluso en su propio pensamiento. En el gobierno arriba sí, yo pienso que está relacionado con lo que vos acabas de decir, porque bueno, ellos plantean un país agroexportador, un país con poco desarrollo de la industria nacional y un país de servicios, donde quizás la ciencia y la tecnología puedan tornarse superfluas. Pero no lo veo que sea yo creo que en el discurso de las autoridades del sector hay más bien una especie de justificación del ajuste sin decir que es ajuste. Como una suerte de adaptación. Sí, una suerte de adaptación que a mí me resulta triste porque podemos ver los datos numéricos concretos de cómo ha caído el número de ingresos a la carrera del CONICET, de ser 940 en el año 2015 a 450 en 2016, y entonces algunos de las autoridades dicen, no, lo que pasa es que el 2015 fue una excepción, pero si uno va a la curva, en el 2014 hubo 840 y en el 2013 hubo 800, o sea que no era una excepción, era una tendencia al crecimiento que cae abruptamente, y qué casualidad cae en un gobierno que quiere achicar el Estado. Claro. En estos años, por lo menos en los años de la democracia, vos observás que esa evolución de la ciencia puso a la Argentina
en un lugar un poco más feliz comparado, por ejemplo, con Latinoamérica? Bueno, hay datos concretos que indican que si bien el número de publicaciones internacionales creció vegetativamente o un poco menos quizás, la calidad de nuestras publicaciones en los últimos 10, 12 años se incrementó muchísimo. Uh-huh. Hay un número de la revista Nature donde analiza toda Latinoamérica y concretamente dice: Argentina publica por ahí menos por habitante que Brasil, pero el impacto de sus publicaciones es mayor que el de Brasil. Ajá. Y Brasil es un país que invierte muchísimo más en ciencia y tecnología que nosotros. Sí, y además con muchas más universidades públicas que también puede tener en cuenta. Tienen otra dinámica. Uh-huh. Yo creo que todavía las universidades nacionales nuestras son un atractivo para los estudiantes de Latinoamérica, porque las consideran, bueno, obviamente son gratuitas, pero esa gratuidad nunca ha ido en desmedro de su calidad. Claro. Todo lo contrario. Claro. La gratuidad es un complemento en realidad, porque vienen buscando también el contenido, ¿no? Por supuesto, vienen buscando el contenido, y eso yo lo escucho constantemente de chicos y chicas de Colombia, de Paraguay, de Venezuela, que vienen aquí, que se sienten orgullosos de estudiar, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, que es donde yo trabajo. La gratuidad para ellos es un complemento, para nosotros es un principio que tiene que ver con considerar a la educación superior como un derecho y no como un privilegio. Claro. O una cosa restringida a quien solo la pueda pagar, aun cuando hubiera becas, ¿no? Claro, claro. Es un derecho que obviamente tiene que tener alguna selección de quienes ingresan, pero la verdad es que no veo por qué, así como la educación primaria y secundaria están financiadas por el Estado, la universitaria no lo esté. Claro. Y Alberto, en el rubro específico de la generación de bienes y servicios a partir de la investigación, hay algunos aspectos destacados de la Argentina, al menos los que los periodistas supimos reproducir o investigar sobre ellos, qué sé yo, INVAP, ARSAT, distintas aplicaciones sobre medicina nuclear. ¿La Argentina ha crecido en ese aspecto en estos años pasados? Sí, ha crecido y podría crecer mucho más, porque tampoco vamos a decir que habíamos llegado a un nivel de excelencia claro. deseable. ¿Por qué pienso que podía crecer mucho más? Bueno, justamente está de vuelta relacionado con nuestras universidades, porque el talento joven y el compromiso de nuestros jóvenes es destacable. Entonces yo siempre digo que es un sector en el que vale la pena invertir. Sí, vos mencionaste ARSAT, INVAP, que es una empresa mixta. ¿No? Lamentablemente el proyecto ARSAT 3 fue cancelado, y ahí hay dificultades también en INVAP, creo yo, aunque no soy un experto en el tema, de competir con la compra de equipamiento importado, comprar ya satélites importados. En la biomedicina hay ejemplos muy notables de investigaciones originales que dieron lugar a patentes y que apuntan, en el caso del trabajo del doctor Gabriel Rabinovich, a establecer terapias del cáncer. Y en la agrobiotecnología también, ¿no? Está la doctora Raquel Chan en Santa Fe, que ha generado nuevas variedades de plantas que son resistentes a la sequía y que tienen un potencial económico muy importante. ¿Eso está ya en proceso de desarrollo? ¿Ha pasado, digamos, a la actividad productiva? Yo creo que está, en el caso de las... No, la verdad que desconozco los detalles, pero siempre son ejemplos donde muestran que los mejores desarrollos potencialmente aplicables provienen de los mejores grupos de investigación básica. Es interesante porque además estamos hablando de actividades no convencionales, digamos, no tampoco de alcance masivo, pero sí de gran impacto masivo cuando producen resultados positivos. Pero lo que hay que entender es que para que surjan estos ejemplos, que pueden ser quizás contados con los dedos de la mano, hace falta una base de investigación básica amplia. La investigación básica fundamental, la que se preocupa de averiguar aquellas preguntas cuyas respuestas no se saben, tienen que ser fomentada, porque es la única manera que surjan algunos picos de aplicabilidad serios y sólidos y fundamentados. No hay, como se dice ahí,
atajos. Ajá. No hay atajos posibles. Vos no podés simplemente porque a alguien se le ocurre una idea brillante decir que la va a llevar adelante si no tiene años de experiencia de investigación. E incluso después vienen otros años más también para avanzar sobre esa y bueno, y la transferencia, ¿no?, tecnológica es cara. Uh-huh. La tecnología es cara. Y la tecnología necesita de la ciencia. Y necesita de científicos formados y que tengan práctica en la investigación básica. Pero muchas veces la tecnología consiste en saber aplicar conocimientos que ya existen. Ajá. Que no es que hay que volver a inventar la pólvora y ya Ajá. poner todos juntos esos conocimientos y esa inversión en algo tecnológico es caro. Ajá. ¿Cómo se arma un equipo de investigación en el CONICET? ¿Cómo se conforma? ¿Qué Es cosa hay que presentar? una pregunta muy apropiada porque nunca me la hicieron y es bueno que la población tenga idea. Cuando uno ingresa como investigador al CONICET es como una carrera casi militar, tiene escalafones. Ajá. El escalafón más bajo se llama investigador asistente, luego viene adjunto, luego independiente, luego principal y luego superior. Cuando vos sos asistente, sos muy joven, recién hiciste un postdoctorado, trabajás codo a codo con otro investigador más senior. Uh-huh. Ahora, en ese entrenamiento empezás vos a tener discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos? Son o estudiantes de licenciatura que quieren empezar a hacer ciencia, o ya estudiantes de doctorado que los dirigís vos. Claro. Entonces el grupo se conforma con un director y discípulos de doctorado, y ya cuando el grupo se hace más grande puede haber también discípulos que son postdoctorandos, que ya hayan hecho el doctorado. Entonces ese grupo tiene distintas tareas que resolver y el director es el que las coordina, es el que mayormente se encarga de conseguir los fondos. ¿Dispara un objeto único de investigación, un tema, un objetivo común? Bueno, en general los institutos o los departamentos de las facultades tienen una disciplina o unas disciplinas a las cuales se dedican. Uh-huh. Si yo quiero investigar en biología molecular, no puedo entrar a un departamento de, de economía, porque no, los departamentos están relacionados con las disciplinas. Uh-huh. Entonces uno investiga en aquellas disciplinas que decidió asociarse a un instituto o a un departamento. Tu pregunta es de dónde surge la pregunta, el tema de la investigación. Claro, ¿hacia dónde vamos? Es cierto que el inicio de un tema de investigación muchas veces es errático y muchas veces viene de la experiencia anterior que tuvo la persona que va a formar un nuevo grupo. Uh-huh. Pero otras veces no, otras veces con esa experiencia anterior esa persona propone un tema nuevo. Uh-huh. Cualquiera sea un tema que continúa de antes o que es nuevo, pasa por varios tamices. Los tamices son que si vos querés conseguir plata para financiar, tenés que presentar un pedido de subsidio. Claro. Ese pedido de subsidio va a ser evaluado por pares, uh-huh, a veces argentinos, a veces extranjeros, que son anónimos, que vos no conocés su nombre. Ajá. Y ellos opinan sobre si lo que vos querés hacer está fundamentado o no, y te ponen una nota. Ajá. Y en base a eso, si la nota es alta, te dan el dinero para hacer eso. Se tramita el subsidio, y si no, claro, no. Claro. O sea que hay una serie de... Uno propone cosas, son evaluadas, uno propone un becario, es evaluado, si tiene buenas notas, así y así. O sea, hay una evaluación constante. Sí, sí. Y además, hay temas prioritarios también. Además debe haber una escala de frustraciones también en ese sentido, ¿no? Porque las frustraciones en la vida de los científicos están a la orden del día. Primero porque de cada 10 experimentos que haces, 9 no es que no te dan lo que esperabas. Ajá. No te dan ni un sí ni un no, nada, no sabes para dónde ir. No te dan nada, claro. Claro, y bueno, sí, tampoco nos vamos a quejar porque es cierto que estamos haciendo cosas que nos gustan mucho, pero sí, hay que estar preparado para la frustración como en cualquier actividad creativa. Uh-huh. Cualquier actividad creativa, si vas a un pintor, a un músico, no es que, bueno, salvo Mozart que no corregía sus manuscritos, sí, claro, nadie escribe una partitura y dice ya está. Ya está, claro. El día la estrena y no le gusta a nadie. Claro. Sí, y sin escucharla. Sí, y sin escucharla. O sea que no, sí, hay, como en toda actividad creativa, hay frustraciones, te rebotan los trabajos que mandas a publicar, tenés que modificarlos. Es una tarea extremadamente disciplinada, uh-huh, y muy expuesta a ver, yo tengo 62 años, yo nunca dejé de rendir examen. Uh-huh. Lo rendía cuando era estudiante, lo rendí cuando empecé mi grupo de investigación y lo sigo rindiendo ahora.
Si yo mando un trabajo a publicar, por más que tenga un montón de trayectoria previa, si los que lo evalúan les parece que es una porquería, me lo van a decir. No cuenta la historia. Y no, porque en la ciencia no existe el principio de autoridad. Claro. En la ciencia las cosas no son ciertas porque las diga una autoridad. Son ciertas porque, o son transitoriamente ciertas, porque hay algún tipo de evidencia u observación que las sostiene. Claro, que permite corroborarlas. Sí, que permitiría corroborarlas. A veces no tiene que ser empírico, a veces no va, sobre todo en las ciencias sociales, pero en las ciencias naturales también, a veces hay un razonamiento lógico que te lleva a sacar una conclusión. Y ese razonamiento lógico tiene que tener un encadenamiento lógico, no puede ser cualquier cosa, no puede ser arbitrario. Te pongo un ejemplo, si me das un minuto. Por favor. La teoría de la evolución, que indica que todos los seres vivos tuvieron algún ancestro común, si vamos para atrás, y que hemos ido cambiando las especies sobre este planeta desde la primera célula hasta el presente, ha sido puesta a prueba y puede seguir siendo puesta a prueba por millones de observaciones y experimentos. O sea que sigue siendo una verdad científica porque ha sido puesta a prueba y no ha sido refutada. Ahora, la teoría del diseño inteligente, que es la que tienen los creacionistas norteamericanos fundamentalmente, que dice que el hombre no es resultado de la evolución, sino que algún creador, algún relojero le introdujo en su cuerpo físico el alma y la inteligencia, eso no puede ser puesto al mismo nivel epistemológico, al mismo nivel de conocimiento que la teoría de la evolución. Porque eso no puede ser puesto a prueba. No hay manera de testearlo. Entonces, cuando algo no hay manera de testearlo, es básicamente un dogma. Y la ciencia no se basa ni en dogmas ni en principios de autoridad. O sea, las cosas no son ciertas porque las diga un premio Nobel. Muchos premios Nobel la pifiaron después de haber recibido el premio Nobel varias veces. Son ciertas, y eso es lo que le enseñamos a los alumnos en primer año de biología. No crean, no me pueden venir a decir que algo es cierto porque lo dijo el profesor del año pasado o porque lo dije yo. En todo caso, tendrán que ver qué hay de experimentación o de observación que fundamente esa afirmación. Y si no la hay, podrán plantearla como una hipótesis más, pero no como una afirmación. Hay, en Argentina, no sé si en el mundo, casi una corriente resultadista, ¿no? Desde el deporte, en la ciencia, ¿cómo se maneja la ansiedad desde el punto de vista de esa búsqueda? La ciencia es un trabajo más en equipo, aunque el deporte debería hacerlo, ¿no? Manuel Sadowski siempre decía que en la ciencia argentina pasaba como en el deporte, en el sentido de que había un Messi, no había un Messi en esa época, pero diríamos ahora un Messi, un Maradona, un Ginóbili, pero que falta equipo porque no nos va muy bien en las Olimpiadas. O sea, nos va bien en las estrellas individuales, pero no en las Olimpiadas. Yo diría que en una época nuestra ciencia fue así, sobre todo la época del Elbar y de Usai, pero que hoy en día, con el gran desarrollo que tuvo en los últimos 15 años, hay un poco más de conciencia de trabajo en equipo y también de federalización, ¿no? de que las cosas pasan no solamente en la capital federal, pasan en Avellaneda también, pasan en Rosario, pasan en Santa Fe, pasan en Tucumán, pasan en Bahía Blanca. Entonces, no hemos llegado tampoco al ideal, pero yo creo que hay un poquito más de concepción de equipo. Y hay otra cosa que también me parece que es muy saludable, que es que los científicos argentinos hemos aprendido a que queremos que las cosas que hagamos sean cosas forjadas en nuestro país y no simplemente seguir la investigación de un grupo que está en el primer mundo, al cual nos permiten subirnos en el medio, en el barco o en el tren. Yo lo pongo de una manera bastante metafórica, que es que los científicos argentinos preferimos ser cabeza de ratón que cola de león. Y eso es bueno. Es bueno, claro. Eso es bueno porque implica que no nos interesa juntar antecedentes por picotear en los trabajos de otros grandes grupos del primer mundo, que queremos generar nuestras propias cosas, nuestras propias ideas, llevarlas adelante. Pero claro, necesitamos financiamiento para eso. Claro, lo que no significa que no se interactúe, ¿no? Sí, se interactúa muchísimo. Pero se interactúa, por ejemplo, en mi grupo nosotros interactuamos con gente de Estados Unidos, de Italia, de España,
pero tratamos de hacerlo en base a un trabajo donde nosotros somos los dueños del trabajo y recurrimos a ellos para colaborar cuando tenemos que resolver alguna experimentación que no tenemos la posibilidad de hacerla aquí. Pero no nos pegoteamos, ¿entendés? A los trabajos centrales de otros. Claro, sin colgarse, digamos, con iniciativa propia. Sí. Cuando aparece lo que llamamos popularmente fuga de cerebros, ¿cómo se afecta el armado de estos equipos de investigación? Bueno, ¿todo el tiempo pasa? No todo el tiempo pasa. Durante los gobiernos del kirchnerismo hubo al revés, hubo repatriación de cerebros. El plan Raíces. Ahora yo diría que está en un status quo. No es que la gente joven esté pensando en irse ahora rápidamente, pero sí sé que mucha gente que estaba afuera y que pensaba volver está teniendo segundos pensamientos. O sea que estamos porque bueno, por todo lo que está pasando en tema presupuestario en ciencia y tecnología. Pero vos decís, ¿qué pasa cuando hay fuga de cerebros? Bueno, para mí las grandes fugas ocurrieron por las grandes crisis económicas o por las razzias. La persecución política. Claro. Sí, y ahí y lo que pasa, yo no lo viví todo, pero si tomamos el 66 con la renuncia del 66, si tomamos el 76 con el golpe de Videla, con los asesinatos y los exilios, lo que pasa es que en periodos de terror, en periodos de persecución, se empobrece numéricamente el capital científico argentino y se empobrece intelectualmente en todos los sentidos. Claro. Es muy difícil. Y peor aún, en esas dos grandes dictaduras lo que ocurrió es que al irse gente muy capaz, los nichos ecológicos fueron ocupados por gente mediocre. Entonces eso es un retroceso. Es un retroceso. Claro. Sí. Bueno, nosotros esperemos que esto ahora no ocurra. Sí. No, estaba pensando al escucharte que también hay una eliminación del pensamiento, sobre todo en la segunda dictadura genocida, ese golpe cívico-militar, ¿no? Por supuesto. Yo no me exilié en la época de la dictadura de Videla. Tuve un montón de compañeros desaparecidos y asesinados, pero tuve en cierta medida un núcleo protector que fue el Instituto Campomar, que todavía dirigía el premio Nobel Luis Leloir. Sí. Porque Leloir y sus colaboradores inmediatos, los jefes de grupo, eran conscientes de lo que pasaba fuera de las puertas del instituto. Sí. Y nunca discriminaron ideológicamente, al revés, protegieron a los jóvenes que ellos sabían. Algo había leído yo de la Fundación Campomar de una suerte de refugio, ¿no? Mientras sí, se seguía trabajando en la yo investigación. Creo que funcionó un poco como refugio. Por supuesto aprendíamos mucho porque se transpiraba ciencia en ese lugar, pero creo que fue un refugio en la época de la dictadura, ¿sí? Que no ocurrió en otros lugares. Bueno, se sabe que hubo persecuciones en Bahía Blanca. Sí, por supuesto. Y bueno, en la propia Facultad de Ciencias Exactas, el decano era Sardini, que ya él fue decano interventor durante la misión Ivanisevic. O sea que eran gente fascista, sí. ¿Ese deterioro se sigue pagando? ¿Pensás que la Argentina pudo haber hecho pasos adelante si no hubieran pasado estos sucesos? Yo creo que hubo una recuperación muy grande desde la famosa noche de los bastones largos del 66. Incluso yo creo que hay que hacer algún día por supuesto que previo al 66 había mucho entusiasmo, había mentes brillantes, había un proyecto de ciencia y técnica muy notorio, Sadowski, Rolando García, todas las grandes glorias de la Universidad de Buenos Aires y de las universidades de La Plata y del interior. Pero yo no viví esa época, pero tengo que decir que estaba proscrito el peronismo, entonces por lo tanto no todo venían de gobiernos que primero fueron dictaduras militares y después se convirtieron en gobiernos democráticos con proscripciones. Y tampoco estoy muy seguro que todo lo que vino después en los últimos 15 años no haya superado en cuanto a producción científica aquella famosa época de oro previa al 66. O sea, el 66 sin duda fue un quiebre terrible.
pero tampoco pensemos que todo lo que hubo antes del 66 fue lo único bueno, claro, porque hemos tenido cosas muy buenas y seguimos teniendo cosas muy buenas. Claro, posteriormente a esa fecha, sí, e incluso sobre todo con la vuelta de la democracia, con la vuelta de los concursos a la universidad. Claro. La apertura de los concursos significó abrir las ventanas y que entre aire fresco. Al aparecer, claro, eso es lo que hace más, lo que por lo menos lo pinta como más grave a este presente en función de ese retroceso también presupuestario que estábamos hablando. Era frecuente que los científicos colectivamente salieran a defender el CONICET como lo hicieron en estas circunstancias. Y ocurrió, la última vez que había ocurrido así, con manifestaciones públicas importantes, fue en el gobierno de la Rúa. Ajá. Cuando Caputo fue secretario de Ciencia y Técnica, el equivalente al ministro, y también tenía un plan de achicamiento del CONICET, pero no tanto por lo presupuestario, sino porque quería darle otra función mucho menos importante, mucho menos relevante. Y bueno, yo recuerdo así manifestaciones frente a esa Secretaría de Ciencia y Técnica en la calle Córdoba, la 800, la capital federal, y casualmente logró que en las calles estuvieran sectores tanto de izquierda como de derecha protestando en contra de las medidas del Plan Caputo. Es notable ver cómo además se lograron adhesiones, ¿no? En este último tiempo, adhesiones de la gente común, de la calle, que tomó conocimiento. Tocaban bocina, cuando estábamos en la puerta del ministerio en la calle Godoy Cruz, los autos que pasaban tocaban bocina. Acompañando, efectivamente. Ya nombraste mencionaste una caída de la expectativa de que los jóvenes se vuelvan a incorporar al trabajo de la ciencia, la investigación. ¿Eso se va a mantener en el tiempo? ¿Pensás que si hay un ajuste? Yo lo que digo es que los que están afuera están teniendo segundos pensamientos sobre volver. No, la presión para entrar, los que están acá, va a seguir siendo alta, y lamentablemente en este momento el directorio de CONICET fijó un número de ingresos alrededor de 400, 450, que es menor que el histórico. Y además arbitrario, ¿no? Porque yo creo que alguien me contó que hay una relación, cantidad de científicos y evolución del país, que en la Argentina pareciera que faltan las más. Propias autoridades que están ahora en el ministerio, cuando estaban en el gobierno de Cristina, elaboraron un plan estratégico que se llama Plan Argentina Innovadora 2020, que suponía llegar al año 2020 con un crecimiento en el número de científicos por cada 1.000 habitantes de la población económicamente activa, que nos iba a poner en una posición muy buena, pero todavía inferior a la de Australia, inferior a la de los países centrales. O sea, íbamos a estar en posición, digamos, decente, pero nada que ver incluso con aquellos países a los cuales a veces se quiere poner como ejemplo, como puede ser Australia en el hemisferio sur. Pero lamentablemente se desdijeron ahora de ese mismo plan. Está escrito y hasta a veces quieren convencer a la población de que no está escrito así, pero está escrito así. Bueno, en muchas cosas se desdijeron, ¿no? En función, yo me acuerdo de aquella ¿para qué tantas universidades? Otra frase de esas que suenan, que dejan ruido. Mira, yo voy a ser un poco duro. Estuve recién en México dando clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad comparable con la UBA en tamaño, pero con mucho más presupuesto. Una colega mayor como yo, hablando de las situaciones políticas de los gobiernos de derecha, me dice: lo que pasa, Alberto, es que estos gobiernos destapan la cloaca, hacen que gente que antes no se hubiera atrevido a decir ciertas cosas ahora las diga, racistas, etcétera, etcétera. Y uno ve con la campaña del desierto de Bullrich hacia la educación, y lo ve también ahora con Bullrich cuando se lamenta de la situación de Ana Frank. No sé si viste esto es un poco coyuntural, pero se lamenta diciendo que la causa de que ella no cumpliera con sus sueños es que no hubo un acuerdo, no hubo los dirigentes no se pusieron de acuerdo. O sea, como que si hubiera tenemos que habernos puesto de acuerdo con Hitler. Sí, claro, ese diálogo imposible. Bueno, pero ¿no? Es que eso es importante porque es analizar las cosas livianamente sin un contexto
de los intereses económicos. Obviamente Hitler fue malo, pero él necesitaba expandirse, matar y conquistar para garantizar una cierta expansión del capitalismo y del imperialismo alemán. Entonces, hablar de estados de ánimo sin tener en cuenta los intereses económicos y sociales es ahistórico. Pero además sumo a eso el negacionismo, ¿no? Que también es una de las cosas sobre sucesos que ya están juzgados, recontra corroborados y marcados efectivamente por la investigación que se hicieron desde el punto de vista de la justicia, investigación hasta humanitaria, ¿no? Dudar de la cantidad de víctimas y estas cosas. Yo cito y me alegro que hayas hecho esta referencia, porque me parece que es instalar un debate que ya estaba como dado vuelta de página en las sociedades para ocultar otro tipo de acciones que nos están pasando por la espalda a diario, entre ellos el ajuste, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, ya al día siguiente que ganó Macri, el diario La Nación, ¿te acordás? Sacó un editorial donde lo primero que pedía era que se liberara a los militares genocidas que estaban presos y como que se cambiara la visión de la historia y la política de los derechos humanos. Por suerte, la sociedad responde. El otro día la marcha del 24 fue quizás una de las más masivas que yo recuerde. Sin duda lo fue, y también de una composición muy variada. No fue la clase media intelectual o profesional la que salió a la calle. Salieron los sindicatos, salió el pueblo. La verdad que había una... Sí, los sueltos, como se dice habitualmente, hay gente que no tiene pertenencia política partidaria u organización, ir, por reivindicar efectivamente ese rechazo, esa fecha tan oprobiosa, ¿no?, en la historia argentina. Bueno, ¿por qué te dice Paenza que sos el Messi de la ciencia? Porque es muy amigo sí, claro, querido, es muy amigo, lo cual lo descalifica. En realidad, voy a explicar por qué lo dijo en su momento. Él había recibido un premio Martín Fierro y en su discurso de agradecimiento, como creo que yo en ese momento había ingresado como a la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, que no soy el único, hay como 6 o 7 miembros argentinos en la Academia de Ciencias de allá, él dijo, lo que quiso decir es... nosotros no solamente tenemos que valorar a los deportistas como Messi, sino que también hay científicos que no son conocidos y que son como Messi. Está bien. Y también lo había dicho Nora Bar antes. Igual preferiría que no hablemos de ese tema, porque no me parece... Porque hay muchos científicos muy buenos en el país. Pero no deja de ser un elogio grato. Sí, por supuesto que es un elogio, pero al que el que lo escucha, que soy yo, no le gusta. Sí, está bien. Y otro aspecto, estamos en una radio universitaria, el sistema de medios universitarios ha crecido también, son 61 radios universitarias públicas en la República Argentina, señales de televisión. Desde el punto de vista del científico, ¿qué propondrías para estos medios universitarios en materia de divulgación de la tarea científica? Es difícil, para mí obviamente tienen que existir y florecer, pero no conozco cuál es la llegada real. Me encantaría que la propia comunidad universitaria las escuchara, porque me temo pensar... Esperamos todos. Claro, temo que por ahí llegue está bien que llegue un público general, para eso está, pero quizás tendría que ser también el foro donde se debatieran los problemas universitarios por universitarios, porque no todo es... Hoy hablamos de grandes conflictos de proyectos, pero aún dentro incluso de un proyecto en que todos estemos de acuerdo, hay que discutir mucho sobre el papel de la universidad y sobre la estructura de la universidad y sobre la democratización y sobre todo algo que yo, llevé un poco adelante cuando fui candidato a rector de la UBA, pero sabía que nunca iba a ganar en el 2006, que es cómo muchas universidades son excesivamente profesionalistas de las profesiones liberales, porque están dirigidas por abogados, contadores y gente que hace profesiones liberales, y las ciencias quedan como cenicientas. Entonces, para mí la universidad es un lugar de generación del conocimiento, y ese debate entre lo excesivo profesional o en el otro extremo, si fuera lo excesivo científico, es un debate que nos debemos y las radios pueden jugar un papel en esto. Yo creo que hay pasitos que podemos ir dando, lo digo desde el lado del radiodifusor en este caso, que es buscar respuestas
a la problemática cotidiana dentro de los profesionales que cada una de las universidades tiene y no recurrir a terceros. Yo creo que dentro de la universidad hay especialistas de todo color y calibre como para acompañar esos contenidos, ¿no? Y ni que hablar. Y cuando nos dicen, las universidades generan los doctores, o sea, los doctores, no médicos, los doctores en física, doctores en historia, y cuando nos dicen que los doctores no pueden solamente encontrar como destino ingresar al CONICET como investigadores, yo me pregunto, bueno, ¿por qué los organismos estatales, los ministerios, las secretarías, no contratan doctores para hacer, no investigación, para trabajar, tienen una formación? Vamos a ser brutos. ¿Por qué el ministro de Ambiente tiene que ser un rabino y no uno de los tantos especialistas que el CONICET formó en ciencias ambientales? Y que los hay. Meteorólogos, ecólogos, fantásticos. Entonces, el Estado, el gobierno, los gobiernos no usan a los graduados universitarios para llenar los puestos, los miles de puestos importantes que tienen las administraciones. Y eso, y tampoco consultan a las universidades. Es un gran dato ese que estás dando, es un gran dato de verdad, ¿no? Porque también hay un rechazo desde el partido político, la conformación, a la aparición de estos profesionales. Se buscan más otro tipo de personajes, y creo que a veces los abogados u otros son los más afines para eso. A mí en particular me preocupa que gran parte del gabinete provenga de escuelas secundarias privadas y de universidades privadas, porque, salvo raras excepciones, la universidad privada no es un centro de generación de conocimiento, es un centro de transmisión de conocimiento, mientras que la universidad pública, porque hace investigación, genera y transmite. Está muy claro eso, está muy claro. ¿Tesón u optimismo como meta en el científico para seguir adelante? No, tesón. El optimismo en sí mismo para mí no es un valor, ¿cómo puedo explicarlo? Me resulta liviano, me resulta suave. Tesón, insistencia, compromiso. Compromiso. Mira, te voy a decir una cosa que también lo he repetido muchas veces. A mí me importa más el compromiso social del científico que la importancia social del tema que investiga. Está muy bien eso, está muy bien. Para cerrar, esta entrevista ha sido realmente un broche interesante. Alberto, gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias por estar en la radio. Gracias.